Y conversamos a esta hora de la tarde con Eduardo Gil del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados. Eduardo, qué gusto que puedas acompañarnos. Bienvenido a Next Noticias para conversar con usted sobre distintos temas como la reactivación de los contratos de trabajo, pero también sobre reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo. Si pudiera dar algunos detalles breves sobre esta reunión el día de hoy. Bienvenido. Gracias, Aldair. Bueno, en primer lugar, decirles que desde que el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO, planteó su suspensión de participación o su retiro del diálogo, es la primera vez que recibimos la delegación oficial del gobierno, en este caso encabezada por el viceministro de Trabajo, Roger Tejada, a fin de evaluar cada uno de los aspectos que CONATO está planteando en función de recomponer el diálogo, reestructurarlo o darle una fortaleza que requiere para que sea un diálogo realmente participativo, democrático. En ese sentido, nos adelantó también la información de que ya se enviaron algunas solicitudes a la OIT con el objeto de explorar la posibilidad de que este organismo internacional se integre para viabilizar la reincorporación de los trabajadores a este proceso de diálogo. Nosotros allí planteamos nuestras serias dudas sobre la composición del diálogo, la metodología, el facilitador y otros elementos que para nosotros son necesarios de corregir a fin de que el diálogo adquiera el carácter democrático que se requiere de un tema tan importante como la Caja de Seguro Social. El CONATO manifestó también que no se opone al diálogo, no se opone a los diálogos. CONATO siempre ha sido un espacio en el que las organizaciones que allí participan están en el interés de poder desarrollar los procesos de diálogo democrático y participativo. Sin embargo, pues en este caso hay una condición especial en la cual no se está dando las condiciones adecuadas para un diálogo como se requiere para la Caja de Seguro Social, y esos son los planteamientos que nosotros le reiteramos en esta ocasión al viceministro de Trabajo. Eduardo, esa mediación de la OIT y la presencia o el retorno de la presencia de un gremio o una agrupación tan importante como son los trabajadores, ¿podría significar entonces que este diálogo en efecto sea exitoso o de lo contrario condenado al fracaso? Definitivamente, si no se reincorporan los trabajadores y sus organizaciones representativas a un proceso de diálogo, los resultados que arroje este proceso van a ser completamente ilegítimos. Y la OIT comprende perfectamente como organismo internacional tripartito que ante estos tipos de temas es importante tener la visión de los empresarios y de los trabajadores principalmente, y el gobierno como gestor de políticas públicas es lo que hace la triada para el desarrollo de estos procesos de diálogo. Sin la participación de los trabajadores, una mesa de tres patas que solamente tiene dos patas y por lo tanto es insostenible. Y en ese sentido nosotros reiteramos esa posición. Creemos que la OIT puede ayudar sobre todo a que se comprenda que esto que los trabajadores han planteado no es en absoluto un capricho, es una cuestión de principio. La importancia de recomponer y reajustar la representación legítima de este diálogo, y por lo tanto esperamos que de darse esta reunión con la OIT, con los empresarios, con el gobierno, se puedan hacer los ajustes que se necesitan para generar la confianza necesaria y también pues para proyectar unos resultados que definitivamente sean mínimamente aceptados por las partes y no que se trate de una imposición más o de un diálogo manipulado para arrojar resultados específicos. Eduardo, y el pasado sábado, 1 de mayo, se realizaron marchas también por parte del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados y de Convergencia Sindical, que forma parte también de CONATO, pero los trabajadores en medio de tantos reclamos, contratos laborales que se mantienen suspendidos, quizá en incertidumbre, se desconoce hasta cuándo exactamente. También los salarios reducidos, los mutuos acuerdos que están ocurriendo en muchas empresas y quizá la falta también de un plan claro en materia laboral por parte del gobierno, el llamado que hacen como trabajadores o cuál es la situación en cuanto a reactivación de contratos. Claro, el primero de mayo, el sábado primero de mayo fue una fecha muy importante, muy crucial, como todos los años, es una fecha importante, pero en este caso tenemos una situación particular, y es que continuamos, nos mantenemos todavía en medio de muchas medidas de restricción de movilidad y del riesgo de la infección de la pandemia no ha pasado definitivamente. Nosotros convocamos a las organizaciones, a los trabajadores y trabajadoras
a esta movilización, no sin advertir pues que hay un alto riesgo de los contagios, hay que mantener las medidas de bioseguridad, hay que mantener el distanciamiento y guardar la distancia prudencial. Sin embargo, a pesar de todo eso, los trabajadores y trabajadoras se manifestaron en una marcha masiva, una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que superó las expectativas de las propias organizaciones. Y esto quiere decir que aun cuando los trabajadores se sientan con temor al contagio del virus, es mucho más grande el temor a perder los derechos y a perder las conquistas que fueron ganadas a mucho costo por parte de la clase trabajadora. Y en ese sentido, nosotros creemos que el mensaje está dictado. Todas las organizaciones manifestaron a través de sus consignas, a través de los banners que se manifestaron, las pancartas que se llevaron, que defendemos un sistema de seguridad social público, universal y solidario. Todas las organizaciones hicieron referencia a esto y a la importancia de volver a un sistema solidario. Esperamos que definitivamente este mensaje haya sido recibido, de que los trabajadores y trabajadoras vamos a defender en las calles, porque definitivamente no se ha adoptado una política que favorezca a los trabajadores y trabajadoras. De hecho, la ley 201, la última ley que regula el tema de la reactivación económica, es una ley completamente lesiva o que sacrifica aún más los derechos de los trabajadores y trabajadoras y que le da amplias potestades a los empresarios para determinar la forma cómo se da ese retorno o la reactivación de los contratos. Y lo que ha ocurrido es que hay una gran cantidad de trabajadores con contratos suspendidos, mientras hay contrataciones irregulares por otro lado, hay firmas de mutuo acuerdo, hay despidos directos. Es decir, que la peor parte la hemos llevado los trabajadores y ya no se puede estar simplemente en casa manifestándose a través de las redes sociales. Es importante entonces sí lanzar acciones concretas para defender los derechos que no están siendo respetados en estos momentos. La reactivación de contratos, Eduardo, del total del año pasado, ¿se ha logrado al menos un 50%? ¿Cómo avanza esas cifras? Las cifras oficiales hablan de un 50%. Sin embargo, hay que señalar que en esa estadística se esconde que hay muchos contratos que son reactivados, pero no para continuar la relación laboral, sino para terminarla. Para poder que un trabajador sea desvinculado, despedido de una empresa, sea por mutuo acuerdo o sea por despido directo, es necesario que primero se reactive el contrato. Y en este caso, estamos hablando de que muchos trabajadores y trabajadoras han sido reactivados, posteriormente despedidos o posteriormente han firmado mutuo acuerdo, y en las estadísticas oficiales se aparece como si fuera una reactivación de contrato, pero la realidad es que esa persona está totalmente desempleada. Eduardo, como siempre, muchas gracias por conversar con la audiencia de Next Noticias y dar todos estos detalles. Que pase buenas noches. Gracias, igual.